Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal. Muy bienvenidos a este primer video de este canal, Hogar Suculento, en donde les estaré presentando mi colección de suculentas y también de otras plantas. En esta oportunidad quise dar inicio a mi serie de videos en este canal con esta bella suculenta de nombre Echeveria fulvinata Ruby. De verdad que es una joya dentro de los coleccionistas, las personas que están iniciando en las suculentas, recomendada 100%. Es un hermoso ejemplar. Pueden ver sus hermosas hojas, las cuales tienen vellosidad, parecen terciopelo. Tienen muchos vellitos que parece afelpado, parece un peluche esta suculenta, hermosísima. De verdad que si no la tienen en su colección, les invito a que la adquieran porque no se van a arrepentir, es hermosísima. Esta suculenta tiene, en este momento está por florecer. Pueden verificar esta hermosa vara floral que tiene acá. Y bueno, florecerá en un rango de un mes, más o menos. Ya les estaré mostrando el video de la floración. Su floración es una flor color naranja con amarillo, espectacular. Ese video se lo tengo pendiente. Bueno, hablemos un poco sobre los cuidados. Importantísimo. Número uno, la iluminación. La iluminación que requiere esta suculenta es una iluminación bastante fuerte. Si bien tenemos que tener en cuenta el lugar donde estamos ubicados, el lugar donde vivimos, porque las echeverias se adaptan a cualquier ambiente, pero hay que tener mucho cuidado. En general las suculentas hay que tener mucho cuidado en cuanto la exposición. Muchas veces, si es muy fuerte, algunos géneros de suculentas pueden quemarse. En este caso esta no. El único tip que le puedo dar es que si la adquirieron en un vivero y en ese vivero pues no tenía una iluminación directa, sol directo, pues ir adaptándola, colocarla unas 2 semanas con luz filtrada detrás de una ventana y luego exponerla al sol. Esta que están viendo, esta mía, tiene una exposición solar directa. Por tanto, cuando este tipo de suculenta se expone al sol, fíjense que sus hojas adquieren una coloración rojiza y muy intensa, muy intensa. Si la tenemos solamente con luz filtrada de sol y no le pega el sol directo, pues tendrá un color más verdoso. Así que esta suculenta ama el sol. Mientras más sol le dé, ella va a estar mucho más compacta, su crecimiento va a ser mucho más hermoso. Se van a ver las rosetas que tiene mucho más compactas. Si ustedes la tienen en el interior, van a ver un poco, tal vez puede tiolarse un poco, porque siempre va a buscar la luz. Le encanta la luz solar. Otro punto importante a tener en cuenta en su cuidado es el riego. Es una suculenta que no se va muy bien con el agua en exceso. Es decir, hay que colocarle un riego moderado. Con mi clima yo la riego cada 15 días. Hasta que el sustrato está totalmente seco, porque una vez llovió 2 veces, cayó esa agua de lluvia y se pudrió el tallo. Tuve que cortar, replantar nuevamente y es una suculenta que almacena muchísima agua. Es decir, que ustedes tienen que verificar en su clima. Si hace un clima de sol intenso y la tierra se seca muy rápido, pues puede ser que el riego no sea cada 15 días, sino semanal. Pero siempre verificando que esté totalmente seca el sustrato. Lo que sí les puedo comentar es que no es muy amigable con el agua en exceso, porque tiende a caer en pudrición. Por eso lo recomendable es cada 15 días y estará bien, no va a pasarle nada. De hecho, no se van a arrugar las hojitas porque almacena muchísima agua. Otro punto muy importante en cuanto a sus cuidados es el sustrato. Bueno, esta suculenta en su ambiente natural crece en rocallas, en rocas, en acantilados. Por eso es importante colocarle un sustrato que drene muy bien, que tenga perlita, un sustrato que no se apelmace, que no se compacte
y que si es posible le puedan colocar piedras naturales, no estas piedras artificiales que tienen color, porque eso no les hace bien a las suculentas. Piedras reales, piedritas pequeñas. Ella va a crecer muy bien y además le gusta ese ambiente rocoso. En cuanto a las plagas, en realidad es una suculenta que es muy resistente a las plagas, a la cochinilla y a la mosca negra y blanca. Hasta ahora yo no he tenido problemas de plaga con ella. De verdad que es una de las suculentas que menos me ha dado problemas. Es muy fácil su cultivo. Para los principiantes que están empezando en este mundo de las suculentas es muy recomendada. Otro punto importante a considerar en esta echeveria es en cuanto a su crecimiento. Si la comparamos con otro tipo de suculentas, esta en particular tiene un crecimiento bastante rápido. Tengo este ejemplar desde enero de este año, desde enero del 2020. Tiene conmigo unos 7 meses y la evolución ha sido grandiosa. De verdad que la compré siendo una pequeñita suculenta, apenas se le veían 4 hojitas. Por acá les dejaré la foto como la adquirí. Así que para los amantes de suculenta con crecimiento rápido, esta es una excelente opción. En cuanto a la reproducción de esta echeveria pulvinata, podemos decir que se puede reproducir tanto por hojas como por esquejes de tallo. En mi caso particular he intentado hacerlo por hojas y la verdad que no he tenido éxito. He visto otras personas que sí han podido lograrlo, pero es bastante difícil. La hoja tarda mucho tiempo en brotar el hijuelo. En este caso lo mejor es cortar el tallo de cada uno de sus hijos. Este tipo de echeverias, este tipo de suculenta, crece, va creciendo y va arrojando muchos hijos. Cada uno de estos hijos tienen tallos. Como pueden verificar, hacemos el corte, dejamos secar unos 3 días. Le ponemos un poco de canela al corte para que seque de mejor manera, para que ningún patógeno pueda infectar el corte. Luego, después de esos 3 días, lo volvemos a plantar y en pocos días ya tendremos raíces. Estos han sido los tips más importantes a la hora de cuidar esta echeveria pulvinata Rudbey. Si este video les ha parecido interesante, les ha gustado, pues los invito a considerar suscribirse a mi canal, invitarlos también a pulsar la campanita de notificaciones para que YouTube pueda notificarles cada vez que suba un nuevo video. En cuanto a los comentarios, estaré respondiendo todas sus dudas, sugerencias que quieran darme acá en este video en cuanto al cuidado de esta suculenta. Asimismo también voy a colocarle acá los datos de mi cuenta en Instagram, que es @hogarsuculento. Allí tengo publicadas muchas fotos de otras de mis suculentas y si alguna les llama la atención, les gusta, pueden indicarme por acá para hacer un nuevo video sobre los cuidados importantes de la suculenta en específico. Quiero darle las gracias por tomarse el tiempo en ver este video con información relevante sobre esta suculenta. Próximamente estaré subiendo un nuevo video con otra hermosura de suculenta. Les dejo imágenes de esta lindura para despedirnos. Hasta una próxima entrega. Hasta luego.